muchos avances en los últimos 30 años en la inserción laboral de las mujeres en la región, es todavía muy por debajo de la inserción laboral de los hombres, ¿no? Entonces, solo para dar un ejemplo del tema de inclusión, cómo se ve en los diferentes aspectos y en los diferentes ámbitos. ¿Por qué hablamos de resiliencia? Veíamos imágenes de lo que pasa cuando hay eventos climáticos extremos en un país como El Salvador. Esto lo estamos viendo a lo largo de toda la región y vemos que esto se está exacerbando cada vez más. Es decir, lo que van a pasar generaciones futuras, si no tomamos acción para generar sociedades más resilientes hoy, va a ser todavía más impactante, ¿no? Por ejemplo, hay un dato que es que los jóvenes de hoy van a estar entre 4 y 7 veces más expuestos a olas de calor que lo que han estado generaciones anteriores, ¿no? Y cuando hablamos de resiliencia, no solo es la resiliencia al cambio climático la que nos preocupa, sino también resiliencia a todo tipo de shocks, por ejemplo, como fue la pandemia, a shocks de volatilidad económica, es decir, cómo generamos una sociedad y un progreso en términos de desarrollo que aguante los impactos de shocks y que no perdamos y que no hayan retrocesos importantes en los momentos que los shocks se manifiesten. Todo esto es el contexto de algo que es importante mencionar, porque el desarrollo no es estático, el desarrollo es dinámico y estamos además en un momento de una serie de transformaciones en la región y yo diría en el mundo que son altamente relevantes para cómo vamos a avanzar, para cómo nos vamos a imaginar el futuro y cómo vamos a hacer política pública de cara al futuro. Agrupadas ampliamente, porque yo creo que esto se puede agrupar diferente, las tres transiciones que vemos tomando más fuerza en la región en estos momentos son una transición tecnológica que tiene que ver con temas de digitalización, pero también nuevas oportunidades y desafíos que aparecen de cara a la inteligencia artificial, una transición verde y una transición demográfica entendido como un cambio en cómo es la composición de nuestras sociedades. Solo para hablar un poquito de cada una, ya no funciona. De cara a lo tecnológico, lo más relevante es que la tecnología siempre ha sido, avances en tecnología siempre ha sido una parte fundamental del desarrollo, ¿no? Pensemos en la Revolución Verde que hubo hace décadas, pero los cambios en la tecnología que se están dando hoy se están dando a una rapidez y en una magnitud que no hemos visto nunca antes. Esto tiene, como les digo, puede tener muchas oportunidades, pero también necesita acciones de política concreta para poder aprovechar estas transiciones hacia un desarrollo más sostenible como el que queremos. Y aquí, bueno, solo muestra un poco cómo han crecido los modelos de lenguaje basados en la inteligencia artificial y lo que vemos es que hay un crecimiento exponencial. Sin embargo, y creo que esto es un dato importante, América Latina es la región que menos invierte en temas de innovación hoy en día. No solo invierte poco, sino el crecimiento de esta inversión no se ha dado en los últimos años, ¿no? Entonces, si queremos aprovechar, si queremos apalancar esta transición digital, un poco como se está proponiendo países como El Salvador, eso nos requiere de inversión. De cara a una transición verde, la transición verde tiene muchos aspectos, el cuidado de la biodiversidad, la mitigación al cambio climático, pero una cosa fundamental es cómo deslindamos el crecimiento económico con las emisiones de carbono y eso pasa por transitar hacia una matriz energética de energía renovable. Aquí América Latina es una región que ha sido pionera en esto, tiene una matriz energética mucho más eficiente de cara a energías renovables que otras regiones del mundo. Sin embargo, un punto importante que resaltar es que mientras que el mundo está invirtiendo en transitar hacia energías más renovables, América Latina está estancada en ese sentido. Entonces, todavía hay trabajo por hacer aquí, creo que trabajo que se está liderando desde diferentes países como es El Salvador, pero es importante seguir invirtiendo y seguir transitando. ¿Por qué hablamos de transiciones demográficas? Y aquí hay 3 puntos importantes que creo que es importante resaltar. Por un lado está el tema de la urbanización. Somos una región que es muy urbanizada y se urbanizó muy rápido. De nuevo, esto puede traer oportunidades, dado que la concentración de hogares puede facilitar la provisión de servicios y el acceso a oportunidades, pero también tiene algunos riesgos de cara al bienestar de los hogares, ¿no? Por otro lado, somos una región que está en un proceso hacia el envejecimiento. Aún somos una región donde el grueso de la población se encuentra en edad productiva, pero la proyección de acá a 20, 30 años
es que vamos a ser una población que el grueso va a estar en adultos mayores. Esto ya se dio en otros países más desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, pero esto implica que hay que pensar qué tipo de política pública necesitamos hacer hoy de cara a que toda la ciudadanía tenga protección cuando estas proyecciones se den. Y yo sé que El Salvador, dentro de la región, es uno de los países más jóvenes que todavía tiene y puede aprovechar ese bono demográfico. Y bueno, el tercer punto en lo demográfico, y esto también se habló, es el tema de la migración, ¿no? Vemos un crecimiento sin precedentes en la migración de América Latina y el Caribe, y una cosa muy importante es que no solo ha crecido el número de migrantes, sino ha cambiado hacia el rumbo de los migrantes. Hasta hace unos años, la mayoría de migrantes migraban hacia Estados Unidos o Europa. Hoy en día vemos que la gran mayoría de migrantes que salen de países latinoamericanos se quedan en América Latina y el Caribe. Y esto está teniendo un impacto fuerte en cómo están compuestas nuestras sociedades. Entonces, un poco el punto aquí es, de cara a estos shocks y de cara a estas transiciones en las que estamos, en la que la región se encuentra en este momento, es importante tomar acción para poder apalancar estas oportunidades que salen de las transiciones y también de los shocks, como decía el ministro de Salud, para poder transitar hacia modelos de desarrollo más sostenibles y hacia los objetivos de desarrollo nacionales que cada país se pone como meta, ¿no? Pero eso requiere de acciones concretas hoy. Y también es importante, si no se toman las acciones concretas, estas transiciones pueden tener el impacto negativo, es decir, podemos tener transiciones tecnológicas, verdes y demográficas que exacerben desigualdades y que amplíen las brechas a medida que ciertas poblaciones se vayan quedando atrás. Entonces, un poco, y con esto cierro, ¿cómo podemos apalancar estas transiciones? Y aquí quiero hablar solo de algunos ejemplos de tipos de política que estamos mirando, políticas que las miramos desde una mirada integral, más allá de lo sectorial, y por eso fue tan interesante escuchar hoy a los ministros cómo están trabajando de manera integral para apalancar estas transiciones. Por un lado, una protección social universal. ¿Y a qué nos referimos con una protección social universal? Y bien lo decía el ministro de Educación, ¿no? Lo que queremos son resultados equitativos, pero eso no quiere decir que el insumo, que todas las personas tengan que tener acceso a los mismos beneficios o a los mismos programas. Se trata de proteger al ciudadano donde lo necesita, cuando lo necesita, y que esta protección sea sostenible de cara al financiamiento, ¿no? O sea, hay que pensar también cómo se financian estos sistemas de protección social y que hay una sostenibilidad financiera. Y por último, cuando la protección social tiene que ver con la prestación de servicios, por ejemplo, servicios de educación, servicios de salud, servicio de acceso a justicia y todo tipo de servicio, que el servicio que se provea a los ciudadanos sea de igual calidad, ¿no? No perder de vista el tema de la calidad. Y una cosa importante que mencionar, y creo que es que cada vez más estamos viendo la necesidad de integrar temas de sistemas de cuidado dentro de los temas de protección social, no solo para proteger a los niños, a los adultos mayores o a las personas con discapacidad que requieren de cuidados, sino también como una política de inserción laboral para las mujeres. Cómo aprovechar la digitalización hacia una digitalización inclusiva que nos ayude a dar ese salto como región en la productividad y que nos ayude a dar un salto como región hacia la inclusividad. Y aquí yo creo que es importante hablar de que va más allá de la infraestructura de conectividad que es necesaria, que en la región mal que bien está bastante expandida, sino tiene que ver, y esto también ya se hablaba, con el desarrollo de capacidades para que las personas realmente puedan apalancar esta digitalización para mejorar su bienestar, para mejorar sus oportunidades de empleo, para mejorar su educación y para mejorar su calidad de vida. Y tiene también que ver con temas de regulación para proteger la privacidad de los individuos, para regular mercados para que haya competencia, etcétera. Entonces, hay un tema de infraestructura, de capacidades, pero también de regulación, y eso, si podemos prestar atención en estos test, podemos llegar hacia una digitalización más inclusiva. Una economía, políticas de economía circular, y esto es importante, sobre todo importante a nivel del territorio, cómo podemos generar economías y productividad alrededor del tema de los residuos, que es un tema que es muy importante a nivel de municipios. Solo para darle algunos datos, en América Latina y el Caribe en promedio se generan 541.000 toneladas de basura al día, es decir, 1.2 kilos de basura
por persona al día y solo 5% de estos residuos se reciclan. Y bueno, vemos que el 34% de los alimentos se desperdicia. Y aquí con esto cierro, un poco el mensaje final es, las políticas nacionales son importantísimas para darnos una visión de país, las políticas regionales o las visiones regionales son importantes para darnos una visión y una aspiración regional, o los ODS pueden darnos eso a nivel global, pero lo importante es que la acción de política, la programación sucede en el territorio. Entonces también hay un componente muy importante de fortalecer las capacidades de las instituciones y los gobiernos locales para que la acción se pueda dar en el territorio de manera efectiva, de manera eficiente, y eso creo que es fundamental para avanzar hacia el desarrollo. Y con eso cierro. Muchísimas gracias.